Bienvenidos a la sección número 2 de esta respuesta. Volviendo a lo presentado por el doctor Miguel Ángel Núñez, en su forma de ver, la mujer repudiada de Mateo 5:32 no puede interpretarse o entenderse como la mujer divorciada, porque entonces, como divorciada, estaría libre del compromiso con su marido y según el doctor Núñez, la repudiada aquí no está libre aún de su nexo con su marido. Es decir, repudiada, según él, no implica libre de, porque el compromiso de matrimonio se mantiene, permanece aún. ¿Es esto así? El término apolúo no implica quedar libre. En la sección anterior vimos someramente que, según los léxicos del griego del Nuevo Testamento, el término apolúo, raíz de la palabra repudiada, implica el divorcio o el divorciarse, y por lo tanto el liberarse del compromiso del matrimonio, quedando así libre de tal contrato, que de paso, según nuestro Señor, tal libertad no es real si el divorcio no fue por fornicación. Pero, como ya lo hemos expresado, el estudio de la enseñanza del texto en sí no es el tema de esta respuesta. Y aprovechamos para recalcar que el único objetivo de esta respuesta es indagar juntos si el término griego apolúo implica o no divorcio o el quedar libre, en este caso del voto matrimonial. Y como lo prometido es deuda, veamos entonces algunos diccionarios de la lengua griega, aparte o además de los dedicados al griego del Nuevo Testamento y algunos otros en el marco bíblico, y no miraremos nada distinto a lo ya visto, a saber que el término apolúo sí implica divorcio o quedar libre, en este caso del voto matrimonial. Algunos ejemplos. Diccionario griego-español, publicado bajo la dirección de Florencio y Sebastián Yarza, de Editorial Ramón Sopena, Barcelona, licenciado en Filosofía y Letras. Dice el de apolúo: desatar, dejar libre, libertar, rescatar, absolver, despedir, exonerar, eximir, repudiar, irse, partir, morir. El diccionario Manual Griego-Español Vox por José M. Pavón S. de Urbina, ex catedrático de Lengua y Literatura Griegas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, de Editorial Bibliograph. Dice de apolúo: liberar, absolver, despedir, repudiar, liberarse de, rechazar, separarse, quedar libre, partir, marchar, matarse, darse muerte. El diccionario griego-inglés por el profesor K. Feirenben dice de apolúo: soltar, liberar, entregar, despedir, absolver de. Un diccionario homérico dice de apolúo: soltarse de uno mismo, ser liberado para uno mismo, rescate. El diccionario bíblico ilustrado Zondervan, volviendo a algunos bíblicos, por J. D. Douglas y Merrill C. Terry, dice: respecto del divorcio, Jesús declara que el nuevo matrimonio de un hombre o una mujer divorciados es adulterio. Mateo 5, 31 y 32, 19, 3 al 9, Marcos 10, 2 al 12, Lucas 16, 18. Con una excepción, Mateo 5, 32 y 19, 9. En
Etimologías griegas por Horacio Silvestre Landrove, catedrático de latín, en la tabla de raíces y prefijos de la lengua griega. Veremos que apo significa aparte, lejos, contrario, de donde viene apócrifo, apóstata. Ese es el término 40 de la tabla presentada ahí en la página 4. Y lu significa desatar, disolver. Es el término 250 en la misma tabla, en la página 16. Comentando Mateo 5:32, el doctor William Smith, en Diccionario de la Biblia, volumen 1, en inglés, dice de la siguiente forma: un hombre o una mujer que procure el divorcio, excepto por causa del adulterio de la otra parte, y se casa con otra persona, comete adulterio. El mismo delito recae en quien contrae matrimonio con el divorciado. De estas ordenanzas de Cristo, destacamos que solo los pasajes de Mateo contienen las cláusulas de las ilegalidades absolutas. En las palabras de Cristo no hay más que decir que el hombre que se casa con una mujer divorciada, con la excepción ya aclarada, comete adulterio. El Diccionario de Cristo y los Evangelios, editado por James Hastings, dice, comentando Mateo 5:32, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Es decir, el vínculo matrimonial es indisoluble. El marido que se divorcia de su mujer y se vuelve a casar comete adulterio, y el hombre que se casa con una esposa divorciada comete adulterio, porque idealmente es la esposa de su marido que aún vive. El Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento por Lothar Koenen y Colin Brown, en portugués, al referirse a la segunda parte del término apolú, a saber, lu, lo define como soltar, desligar, librar, libertar, anular, abolir, divorcio, destruir, demoler, alejamiento, perdonar, divorciar. Robert E. Van Voss, en Construyendo tu Nuevo Testamento, griego, vocabulario, en su tercera edición, en inglés, dice de apolú, dejo libre, dejo ir, envío lejos. El Diccionario Bíblico Mundo Hispano, por J. D. Douglas y Merrill C. Tenney, editores en castellano, dice, Jesús enseñó la monogamia hebrea tradicional y agregó que el matrimonio de una persona divorciada mientras que el cónyuge estuviera vivo constituía adulterio. Es interesante que si miramos en diccionarios de sinónimos, vamos a encontrar esa sinonimia claramente en los términos divorcio y repudio, o lo que es lo mismo, divorciado y repudiado, o divorciada y repudiada. Así, por ejemplo, en Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos, tenemos bajo el término divorcio los siguientes términos como sinónimos: disolución, separación, repudiación, ruptura, independencia, repudio, desligamiento, desunión. El léxico griego-inglés del Nuevo Testamento por Johannes P. Lowe y Eugenio A. Nida aporta que puede ser importante señalar al margen de un texto que en los tiempos bíblicos el acto de compromiso se consideraba vinculante, de modo que romper un compromiso era legalmente equivalente al divorcio. El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, editado por Colin Brown, en el volumen 1, página 506, comentando Mateo 5:32, dice,
Otra forma de la enseñanza de Jesús aparece en Mateo 5:32, donde afirma que una persona que se divorcia de su esposa, excepto por el motivo anterior, fornicación, es responsable de hacer que ella y su segundo marido cometan adulterio contra él, contra el primer marido. Una mujer repudiada automáticamente está divorciada. Esto porque el marido, al repudiarla, tenía la obligación de darle la carta de divorcio. El diccionario enciclopédico de la Biblia, redactado por A. van der Born, lo explica así al definir carta de divorcio. Dice: carta de divorcio, documento que el marido debía entregar a la mujer a la que repudió para que ésta pudiera contraer otro matrimonio. Sin embargo, al hacerlo, en darle la carta de divorcio, la mujer no puede volver con el hombre que la había repudiado. Otro documento que ayuda en la comprensión de cómo funcionaba esto, qué era un repudio, es el Diccionario Enciclopédico de Teología Moral dirigido por Leandro Rossi y Ambrosio Balsecchi, en colaboración con 68 especialistas en la quinta edición de Ediciones Paulinas. En ese documento, explicando lo que era un repudio en el tiempo bíblico, dice así: la legislación mosaica admitía bajo determinadas condiciones el repudio. El texto clásico se encuentra en Deuteronomio 24:1. Si un hombre toma mujer y consuma el matrimonio, pero luego la esposa deja de agradar al marido por haber encontrado en ella alguna fealdad, erwat dabar, así se decía fealdad, erwat dabar, literalmente desnudez de cosa, le escribirá el libelo de repudio y poniéndoselo en la mano la mandará fuera de casa. Deuteronomio 24, 1 al 3. Es curioso que el mismo texto, en la nueva versión internacional de Ediciones Bíblicas, 1999, se lee así: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro. Nótese cómo repudio se emplea como sinónimo de divorcio. Lo mismo en la versión La Biblia Latinoamericana de Editorial Verbo Divino, edición 1996, y Dios habla hoy, versión popular, segunda edición de Sociedades Bíblicas Unidas de 1979. Y para que quede claro que no es asunto de versiones, tan solo es suficiente mirar en este caso el término hebreo o hebraico, traducido en unas versiones como repudio y en otras como divorcio. El término es keritud. Keritud es el vocablo hebreo H3748 de los números Strong, y según el Diccionario de Hebreo Bíblico por Moisés Chávez de Editorial Mundo Hispano, lo que significa es divorcio. Y si todavía queda alguna duda de que divorcio y repudio en la Biblia son sinónimos, basta con mirar las otras dos veces que se emplea el término keritud en el Antiguo Testamento, según la concordancia inglesa hebreo-caldeo del Antiguo Testamento por Samuel Baxter. Esas otras dos ocasiones, además de Deuteronomio 24, 1 y 3, son Isaías 51, que según el Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español por Ricardo Cerny, de Editorial CLI, dice así textualmente: así dice Yahweh, ¿dónde está el libro de divorcio de vuestra madre que la despedí? ¿O quién de mis acreedores a él a vosotros vendí? He aquí, por vuestras maldades fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones despedí vuestra madre. Nótese aquí cómo Dios llama al acto de despido, acto o libro de divorcio. Lo mismo se ve en el siguiente texto que emplea el término keritud,
que es Jeremías 3:8, y dice así, en el mismo interlineal, textualmente. Y vi que por todas causas de que adulteró rebelde Israel, la despedí, y di documento de sus repudios a ella. Pero no temió infiel Judá su hermana, y fue y adulteró ella también. Puede verse que el mismo interlineal, mientras en Isaías vierte el término como divorcio, en Jeremías lo traduce como repudio. ¿Esto por ignorancia del autor del interlineal? Creo que no, sino porque ambos términos, divorcio y repudio, son sinónimos, como lo hemos visto ya desde diferentes ángulos y de diferentes fuentes. Que el término hebreo queritud tiene tanto el sentido de divorcio como de repudio puede verse en los siguientes documentos. El diccionario hebreo-latín-inglés, conteniendo todas las palabras hebreas y caldeas usadas en el Antiguo Testamento, por Joseph Samuel C.F. Frey, volumen 2. En este documento el término se traduce al latín como repudia y al inglés como divorcio. Esto es lo más normal, porque en la lengua latina, según el Diccionario Ilustrado Latino-Español, Español-Latino de Publicaciones y Ediciones Spes, repudium es lo mismo que divorcio. Es que la palabra queritud, lo que significa en términos simples y según Robinson, basado en la obra en latín de Gesenius, en su léxico hebreo-inglés del Antiguo Testamento, no es otra cosa que corte en dos del matrimonio, separación, divorcio, factura de divorcio. Y ahora, volviendo a Mateo 5:32, el diccionario de idiomas bíblicos, griego, Nuevo Testamento por James Swanson, dice sobre apolúo, así. Apolúo. 1. Despedir, dejar ir. 2. Enviar, hacer que otro parta. 3. Poner en libertad, soltar. 4. Divorciar. 5. Perdonar, otorgar clemencia, condonar. Y 6. Salir, retirarse. Mientras que el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento, editado por Merrill F. Unger y William White, dicen definiendo repudiar así. Apolúo 630 de los números Strong. Dejar suelto de, dejar ir libre. Apo de desde y luo de soltar, desligar. Se traduce repudie en Mateo 5:31. Repudia y la repudiada, verso 32. Repudiar 19:3, 7:8. Verso 9. Repudia y repudiada. Se usa también en el mismo sentido en Marcos 10, 2, 3 y 11, Lucas 16, 18. En Mateo 1, 19 se usa asimismo en este sentido, traducido dejarla. Reina Valera revisada, Reina Valera revisada de 77, BM, BHA, repudiarla. Sigue diciendo este diccionario, el Señor lo utiliza también en el caso de una esposa divorciándose de su marido, Marcos 10:12, caso que se daba entre griegos y romanos, pero no entre judíos, el que se divorciara la mujer del marido. Bien, síntesis de esta sección. 1. Tanto la literatura bíblica como la secular dan testimonio de que el término apolúo, raíz de apolelumenen, empleado en Mateo 5:32 y traducido en algunas versiones del Nuevo Testamento como repudiada y en otras como divorciada, tiene ambos sentidos. Y es legítimo traducirlo de cualquiera de las dos formas porque significan lo mismo. Esto porque a toda mujer que se repudiaba, según la ley judía, se le daba en su mano
e inmediatamente la carta de divorcio, lo que la constituía en una mujer divorciada. 2. Con el término hebreo queritud, empleado en Deuteronomio 24:1 para referirse a la carta de divorcio, ocurre exactamente lo mismo. En la sección número 3 de esta respuesta miraremos un poco más detalladamente cómo estos dos términos, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento, al ser traducidos en diferentes documentos por conocedores de ambas lenguas, reflejan que ambos términos, queritud en el Antiguo Testamento y apolú en el Nuevo Testamento, se entendían indistintamente tanto como divorcio como repudio, de manera que no se hace violencia alguna a ninguna de estas dos lenguas al traducir estos dos términos, ya sea como repudio o como divorcio. Pero ese es tema de la sección número 3. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.